LEVIF, Laboratorio de Estudios sobre Violencia y Paz en la Frontera Norte, es una herramienta que han desarrollado un grupo de académicos del COLEF para descifrar y entender el contexto de violencia en la frontera norte. En un episodio previo hablamos sobre la metodología, conceptos e incidencia de LEVIF. Hoy abordaremos el tema desde los resultados. Hola, yo soy Nancy Utle y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera en este episodio 2 sobre el LEVIF. En este episodio nos acompañan Rosa Isabel Medina, doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e investigadora del COLEF en la sede de Ciudad Juárez, y Andrés Humano, doctor en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey e investigador del COLEF en la sede de Matamoros. Gracias por acompañarnos. Ya tuvimos un programa previo sobre este tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre el proyecto de laboratorio LEVIF en el cual ustedes participan. ¿Podría recordarnos, por favor, en qué consiste este proyecto y cuáles son los territorios fronterizos que están cubriendo en este laboratorio? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos sus espectadores. El Laboratorio de Estudios sobre Violencia y Paz en la Frontera Norte, pues tiene como objetivo central precisamente el estudio de la violencia que se vive en la frontera norte de México, específicamente la violencia criminal, pero también sus distintas manifestaciones y dimensiones, que generalmente lo vamos a ver reflejado incluso en los medios de comunicación cuando se abordan desde homicidios dolosos, feminicidios, en algunos casos ya juvenicidios y comúnmente los daños a la propiedad privada. En virtud de ello, pues entre otras cosas, el Laboratorio de Estudios sobre Violencia y Paz en la Frontera Norte, pues generamos y difundimos, entre otras cosas, reportes periódicos sobre la violencia en esta región fronteriza. El boletín que nos ocupa, el que acaba de salir, abarca el periodo que va de enero a octubre de 2021 y se enfoca precisamente en los delitos que están vinculados con esto: el homicidio doloso, el robo a vehicular y el robo a negocios y, por supuesto, el narcomenudeo. Gracias, doctora. Y con base en este reporte de enero a octubre del 2021, ¿cuáles son los datos a resaltar en términos generales, los hallazgos que tienen hasta el momento de este laboratorio? Gracias. En este boletín se abarcan dos grandes temas. El primero tiene que ver con el análisis de las carpetas de investigación por los delitos que comentábamos: homicidio doloso, robo vehicular, robo a negocio y, por supuesto, narcomenudeo, que se cometen en los municipios de la frontera norte. Se hace énfasis en estos delitos porque son los más graves y los que presentan mayores cifras en la región. El segundo apartado de este boletín presenta un recorrido por las principales notas que se publican en los distintos medios de comunicación, principalmente los locales, y esto permite de alguna manera identificar pues las tendencias y el estatus de la violencia en la frontera norte de México. Es importante mencionar que los datos analizados corresponden a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este, como sabemos, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y que, además de encargarse de ejecutar y dar seguimiento a aquellos acuerdos que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues es el órgano operativo y el eje de comunicación entre, obviamente, la Secretaría de Gobernación y las instancias de seguridad, tanto federales como estatales y municipales. Sin embargo, también tendremos que observar, para efectos del análisis de las cifras, pues que de acuerdo al ENVIPE, a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, publicado ahora en 2021, pues esta encuesta refleja una cifra negra de 93.3% para 2020. ¿Qué significa esto? Que 9.3 de cada 10 delitos cometidos no fueron denunciados y, consecuentemente, no hubo ninguna repercusión legal. Desde este marco es que se desarrolla el contenido de los análisis presentados en este boletín.
Gracias, doctora. Doctora, para recapitular un poco, ¿en qué ciudades específicamente es que se están realizando estos estudios? En este caso se trabajó con Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. Es importante destacar que para el caso de homicidios dolosos o para el delito de homicidios dolosos, Tijuana presenta el mayor indicador. Si bien el promedio en este periodo es de 7.76, pues presentan un pico en los indicadores para el mes de junio que va prácticamente 9.3%. Y que si lo contrastamos con periodos anteriores, no se ha modificado mucho. Para 2019, el promedio era de 7.75, no hay diferencia estadísticamente significativa. Por otro lado, en cuanto a robo vehicular, también es Tijuana quien presenta los mayores indicadores. El promedio oscila alrededor de 28.8, pero el pico más alto, también para el mes de junio de este mismo año, es de 30.63. Y que si lo contrastamos, decíamos, con indicadores de hace un par de años, antes de la pandemia, pues tampoco ha modificado mucho. El promedio era incluso más alto que el indicador que tenemos ahorita, era de 32.21. En cuanto al robo a negocios, se identifica que Mexicali presenta el mayor indicador, pero estos se cometieron durante el mes de enero, presentan una referencia de 21.71, cuando el promedio habla de 13.77. Y en relación al narcomenudeo, es en Piedras Negras donde se presenta un indicador altísimo, se va a 69.18. Esto es muy importante porque incluso se identifica que el delito del narcomenudeo pues sobrepasa incluso por más del doble a aquellas poblaciones que tienen 10 veces más habitantes que la que estamos hablando de Piedras Negras. Gracias, doctora. Entonces, ya nos queda claro que la cantidad de habitantes que hay en una ciudad nos determina el nivel de delitos. Tenemos que ir a un corte, les pedimos que continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre el proyecto laboratorio LEVIF en la frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con el doctor Andrés Humano y la doctora Rosa Isabel Medina sobre el proyecto de laboratorio LEVIF. Doctores, estábamos conversando sobre estas cifras preocupantes definitivamente de los delitos que se han cometido o los datos que han arrojado este laboratorio sobre violencia. ¿Qué podríamos decir que hay algo que nos parezca preocupante sobre estos resultados o qué crímenes son los que han incrementado? Efectivamente, comentábamos en relación a la difusión que pueden tener estos delitos cometidos y veíamos cómo efectivamente las principales notas que aparecen son congruentes con las localidades o los municipios que presentan mayor incidencia delictiva. Además, estudios previos refieren cómo las tendencias, no sé, 2015 a 2019, estaban reflejando una incidencia delictiva que se iba presentando de forma incremental a nivel nacional. Sin embargo, para 2020,
específicamente entre marzo y abril, hay una caída del 30% de la incidencia delictiva, pero esta regresa para el mes de octubre del mismo año, 2020. Incluso sigue presentando esta tendencia incremental que podemos ver ahora en el boletín con las cifras de 2021. Incluso se ha mantenido con un comportamiento ascendente desde entonces. Ciertamente debemos considerar, ¿verdad?, que el periodo que comprende este boletín está inserto durante los tiempos de pandemia a partir de la declaración de la OMS en marzo de 2020, y sabemos que hay repercusiones mundiales en todos los ámbitos económicos, políticos y sociales, y que entre estas repercusiones se dan el cambio en las dinámicas personales, pero también de las comunidades, pero también de las instituciones. Esto dificulta incluso poder enfrentar los problemas como la criminalidad, ¿no? Especialmente vemos algunos delitos que están asociados directamente con las dinámicas personales. Si bien de entre los principales efectos que hemos estado observando durante la pandemia tienen que ver las cuestiones de salud, también hay afectaciones muy importantes que se van a observar incluso con los indicadores delictivos, y tiene que ver con las cuestiones económicas, con la reducción del poder adquisitivo, con la eficacia de los programas sociales, de tal forma que el Fondo Monetario Internacional proyectaba para 2021, para México, un incremento de más de 21 millones de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y esto es muy importante, especialmente en esquemas de incremento de delincuencia, especialmente aquellas que se motivan por cuestiones económicas, pero también por confinamiento, entre otras cosas. Hay que tomar en cuenta también que estas condiciones afectan la eficacia de los sistemas de justicia y que los ciudadanos tampoco han tenido el acceso a la posibilidad de acceder pues a poner denuncias o cuestiones que en condiciones normales esperaríamos que repercutieran obviamente en la impartición de justicia y por supuesto en la reducción de los indicadores delictivos. Es necesario que continuemos con el estudio de la violencia en la frontera norte, ¿verdad? Si bien conocemos que hay una serie de estudios previos, hay muy pocos en relación a la franja fronteriza, a la región fronteriza, porque las poblaciones pues aquí presentan características distintas, económicas, sociales, y que difieren en gran medida con las cuestiones vinculadas al interior del país. Y bueno, pues tradicionalmente entendemos que la franja fronteriza presenta indicadores delictivos muy particulares. Están normalmente relacionados con crimen organizado, pero también violencia contra la mujer, violación a derechos humanos y, por supuesto, migración. Gracias, doctora. Doctor Andrés, ¿usted quisiera aportar también a esta pregunta? Bueno, para complementar un poco lo que ya comentó la doctora Medina, y con lo cual coincido plenamente, me parece que pudiéramos resumir lo que se observa en el boletín, que no es algo exclusivamente para el tema de la frontera, sino que también es algo que hemos ido viendo a lo largo de todo el país. Y es que con la pandemia hemos visto un descenso continuado de los delitos del fuero común, ¿no? Es decir, el delito del día a día, el que pega más a los ciudadanos, como el robo a negocio, robo de vehículo, robo a transeúnte, este tipo de delitos, ¿no? Del día a día, se han disminuido de manera importante y continuada, no solo en la frontera, sino a lo largo de todo el país. Y esto pues podemos atribuirlo de alguna manera a la pandemia, a los cambios en las dinámicas sociales por la pandemia, también de alguna manera el énfasis que se han puesto en muchas de las mesas de coordinación en temas de seguridad en cada uno de los estados y de las localidades en este tipo de delitos. Dicho eso, esta disminución en el delito de fuero común, en el delito del diario, no es lo mismo con los delitos que están asociados a crimen organizado. Ahí vemos una dinámica completamente distinta. Ahí vemos que el homicidio doloso sigue con cifras muy altas, no se ven reducciones importantes en el tema de homicidio doloso.
La extorsión sigue teniendo niveles muy preocupantes. Probablemente de los delitos que están asociados al crimen organizado, en el que haya mejores resultados sea en el tema de secuestros, que sí, en números generales ha visto disminución, pero en general los delitos asociados al crimen organizado siguen mostrando cifras preocupantes, y esto está asociado, por supuesto, a las dinámicas criminales que vemos no solo a lo largo de la frontera, sino en gran parte ya del país, y que tiene que ver con la disputa por supuesto, rutas de narcotráfico, pero también por territorios para el narcomenudeo, rutas de tráfico de personas, cooptación, por supuesto, de presupuestos municipales, explotación de recursos naturales y demás. Y esta dinámica de alguna manera está asociado a lo que se ha convertido ya en un conflicto nacional entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, ¿no? Si bien en los últimos años habíamos visto una pulverización de la actividad criminal, esto que muchos de alguna manera hemos llamado pues el auge de las superpandillas, pues hoy esto se ha venido reorganizando en en una disputa que se ve en todo el territorio entre estos dos grandes grupos criminales que de alguna manera utilizan el modelo de franquicia y a grupos locales precisamente para llevar a cabo estas disputas, ¿no? Y así vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Tijuana, por supuesto, una disputa importante entre la organización de los Arellano Félix, el cártel de Sinaloa, pero también el cártel Jalisco Nueva Generación, peleándose todos estos negocios que ya hemos mencionado. Lo vemos también en el caso de Sonora, muy preocupante lo que sucede en el tema de Sonora. Regiones como por ejemplo la de Caborca, que presenta una de las cifras más altas en cuanto a homicidios por cada 100,000 habitantes, a pesar de ser una región muy pequeña. Pero ahí también vemos esta disputa entre el cártel de Caborca, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de los Salazar, que es el brazo armado del cártel de Sinaloa, y así nos podemos ir por todas estas partes que se vinieron estudiando, hasta llegar pues a zonas, por ejemplo, como la de Matamoros, en la cual vemos disputas entre fracciones del propio cártel del Golfo y también fracciones de el cártel del Noreste por estos territorios. Entonces no disminuye los delitos al crimen organizado, siguen mostrando niveles muy preocupantes, en particular el tema de homicidios, el tema de extorsión, pero sí se ha visto una disminución muy considerable del delito del día a día, del delito del fuero común, ¿no? Gracias, doctor. Definitivamente cifras muy preocupantes y sobre todo para la región fronteriza. Vamos a un corte comercial. Los invito a que continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre el Laboratorio de Estudios de Violencia en la Frontera.
Estamos con el doctor Andrés Sumano y la doctora Rosa Isabel Medina. Doctor Sumano, antes de irnos al corte, nos estuvieron comentando usted y la doctora sobre estas cifras alarmantes de cómo ha incrementado la violencia en nuestro país y sobre todo en la frontera, que es el proyecto en el que ustedes están enfocados. ¿Habrá manera, doctor, desde su experiencia, para revertir estas cifras, o sea, que disminuya, o ve en un futuro que pueda disminuir estas cifras? Por supuesto, siempre hay manera de estar mejor. Hay soluciones probadas, tanto en el caso mexicano como en el contexto internacional, para pasar de equilibrios de alta violencia y delincuencia a equilibrios de baja violencia y delincuencia. Hoy por hoy, sin embargo, la política nacional de seguridad no va enfocada en ese sentido. La apuesta hasta hoy ha sido una política basada en la inundación de Guardia Nacional, ¿no? Ante un momento de crisis en materia de crimen y violencia, la respuesta común es el envío de más tropas de Guardia Nacional, que desgraciadamente, como hemos visto en los datos, no se ha traducido en una disminución de la violencia asociada al crimen organizado y de los delitos asociados al organizado, que por el contrario también continúan expandiéndose. Y ahí me parece que tenemos que partir también por entender lo que está sucediendo. Tenemos que entender cómo ha cambiado el mundo criminal, cómo la irrupción, por ejemplo, del fentanilo, de los opioides sintéticos, ha venido a transformar las rutas, las dinámicas criminales en la región norte del país. También cómo las políticas migratorias en su momento de Donald Trump, algunas se mantienen, y la respuesta del lado mexicano también ha incrementado el negocio, por ejemplo, relacionado al tráfico de personas, como también los grupos criminales han puesto los ojos, por ejemplo, en negocios que aún son emergentes, pero muy importantes para ellos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el tema del litio, en el caso de Sonora, ¿no? Es este recurso natural, hoy buscado por todo el mundo, por su necesidad para la producción de baterías. Entonces, todo esto cambia las dinámicas criminales y hay que entender cómo las cambia para poder generar respuestas más allá de simple y sencillamente enviar más guardias nacionales a las regiones, ¿no? Que no ha generado ningún tipo de resultado positivo. Hemos también aprendido que las respuestas que han funcionado en su momento, a largo plazo o a corto plazo en México, han partido mucho de respuestas desde lo local. Las dinámicas criminales tienen un muy fuerte componente local. Por eso es que sí ha funcionado la disminución en el delito común, porque ahí sí se está trabajando de abajo hacia arriba y desde lo local, cosa que no se está haciendo en este otro tipo de delitos. Y entonces cuando hemos logrado resultados importantes han sido cuando trabajamos desde lo local y también entendiendo la insuficiencia del gobierno para dar respuesta a este tipo de problemas. Y ya nos metemos a temas de gobernanza. Incluso si el gobierno fuera eficaz y eficiente, sería insuficiente para responder a una dinámica tan compleja como lo que sucede en temas de violencia y crimen en gran parte de nuestro país y por supuesto el tema de la frontera. En su momento en Nuevo León se logró precisamente desde lo local sinergias entre la iniciativa privada, el denominado Grupo de los 10, la sociedad civil, el gobierno de Nuevo León para crear instituciones como en su momento fue Fuerza Civil, con resultados muy importantes. También en su momento en Chihuahua, por ejemplo, la iniciativa privada de la mano con el gobierno y sociedad civil crearon cosas como por ejemplo FICOSEC, que también dio resultados muy importantes en materia de seguridad. En zonas como La Laguna se creó esta idea del mando único de La Laguna, también impulsado en esta sinergia entre la iniciativa privada, la sociedad civil y el gobierno, muy desde lo local para responder a una región que está entre dos estados. Y también hubo resultados ahí importantes y que se mantienen, ¿no? Hay que entender mejor, por ejemplo, por qué Coahuila se ha mantenido como una entidad
muy pacífica y con cifras de percepción de seguridad y de baja incidencia delictiva, incluso ya muy parecidas a las de zonas como Yucatán, mientras que otros lugares como Nuevo León están incrementando de manera importante sus delitos asociados al crimen organizado. Chihuahua otra vez presenta problemáticas importantes de violencia y crimen organizado, pero por ejemplo, ¿qué sucede en Coahuila? Que ha logrado, a pesar de que sus vecinos presentan situaciones muy complicadas de seguridad, Coahuila sigue siendo relativamente pacífico, y me parece que las respuestas tienen que ver con respuestas muy locales, coordinadas entre estas tres esferas que permiten dar resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, mientras no repensemos la política de seguridad, mientras no dejemos de creer que la solución va a venir desde el gobierno federal a través de una Guardia Nacional que siempre va a ser insuficiente, no vamos a ver una mejora en las cifras de violencia y delincuencia. Gracias, doctor. Y desde el ámbito académico, doctor, ¿qué es lo que se puede aportar? Como en este proyecto que ustedes están realizando, este laboratorio, ¿qué puede hacer la academia en este escenario de violencia? ¿Qué puede aportar o qué papel juega el ámbito académico? Bueno, en la academia lo que nosotros nos toca aportar, por supuesto, es ayudar a entender mejor qué es lo que sucede, y también hacer una investigación mucho más cercana a lo que sucede el día a día, ¿no? Es muchas veces meternos a dinámicas como la investigación-acción, que permiten conocer también a través de la prueba y error muchos de estos fenómenos, y generar respuestas más ad hoc a la realidad, ¿no? Por ejemplo, no se ha estudiado suficiente la relación entre el componente político y lo que sucede en temas de violencia y delincuencia en el país. No se ha estudiado suficiente las prácticas policiales y de mejora en el sistema de justicia que ayudarían a tener mejores resultados en la política de seguridad. Hasta ahora nos hemos centrado mucho en narrativas que van enfocadas al tema de policías y ladrones. Nos hemos enfocado mucho también a las causas socioeconómicas de la violencia, pero nos hemos olvidado de cuestiones muy importantes, por ejemplo, las zonas grises en las cuales convergen el crimen organizado y el gobierno, y que en muchas ocasiones no está tan claro esa línea divisoria entre autoridades y crimen organizado, y que deriva muchas veces en entender esto, encontrar respuestas más eficaces a las problemáticas de violencia y delincuencia en el país. Muchas gracias, doctor Andrés Humano, y muchísimas gracias también, doctora Rosa Isabel Medina. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ambos por participar en el programa y por compartirnos su trabajo. Muchas gracias, Nancy, y a todo el equipo de Diálogos desde la Frontera. Un placer poder haber platicado con ustedes y con su auditorio, y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas tan importantes para el país. Pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto y un honor poder participar el día de hoy aquí en Diálogos de la Frontera. Buenas tardes. Y a usted que nos acompaña, si le interesa revisar estos datos para descargar el informe en nuestro portal www.colef.mx, solo necesita acceder a la sección de investigación y entrar a documentos de coyuntura, y ahí va a encontrar el boletín que ha generado este proyecto. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como el COLEF. Yo soy Nancy Ute y los espero en la próxima emisión. Hasta pronto.